Por cierto, Ernesto, te quería contar, porque siempre manejas información y sobre todo te quiero preguntar, porque hay varios medios que están señalando en la línea de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué está ocurriendo ahí, Zapatero? Bueno, hay una campaña de carácter internacional. Una campaña orquestada perfectamente, tiene base en Venezuela, la oposición de Venezuela, venezolana, que está ansiosa de que Trump se cargue a Maduro, está todo desplegando la tropa, la fuerza naval en una búsqueda de un incidente indudablemente para justificar la intervención. Y entonces Zapatero es un tema central porque en Estados Unidos está Hugo Carvajal, que lo extraditamos de aquí a Estados Unidos. Y Hugo Carvajal está contra Zapatero y está diciendo que Zapatero ha hecho negocios con el oro, con una mina de oro, incluso ha llegado a decir, está declarando en un juzgado de Nueva York, la sentencia va a ser condenatoria, pero está sacando información a los efectos de salvarse. La última fecha para fijar sentencia en el caso de Nueva York es el 12 de febrero. Pero eso es verdad, lo del oro. Que es absolutamente una campaña, acabo de decirlo, es una campaña orquestada donde entra también el tema de Plus Ultra. Lo de Plus Ultra, lo de toda esta semana, son investigaciones prospectivas de la UCO. La UCO es un doble poder en España, es la cabeza del doble poder, es la policía y luego todos sus satélites políticos. Y entonces, lo de Plus Ultra no es UCO, es UDEF. Se ha despertado la UDEF. Sabes que la UDEF ha tenido un escándalo tremendo. Una persona de la UDEF cobró 1 millón de euros y ha estado calladita. Ahora se ha despertado con Plus Ultra. En otros términos, tenemos a todos los organismos policiales directamente involucrados en el golpe de Estado. Zapatero es una pieza clave. ¿Golpe de Estado? Golpe de Estado. Es un golpe de Estado judicial y político. No es un golpe con tropas, es un golpe de Estado. Es como el genocidio de Gaza. ¿Cómo se negaba el genocidio de Gaza? Estaba visto a la vista de las televisiones. Era evidente que era un genocidio. Hasta el final que la gente se mosqueó. Pues esto es lo mismo. Pero Ernesto, comparar el genocidio con lo que puede estar ocurriendo... Bueno, es una analogía, hombre. Estoy diciendo que nadie veía un genocidio en Gaza y nadie ve el golpe que se está desarrollando en marcha. En cámara lenta desde el 5 de junio, por lo menos con el informe de la U. ¿Pero tú crees que hay un golpe de Estado contra quién? Contra Sánchez, que quieren cargar a Sánchez y quieren que se vaya por todos los métodos posibles. Te doy un ejemplo. En este momento, con la noticia de hoy, o de ayer, noche, el Tribunal Supremo y sobre todo la Audiencia Nacional tienen la información más completa que puede haber de un partido político en términos prospectivos. ¿Te refieres a la entrega de los pagos en metálico? Desde todos de 7 años. Sí, te refieres a que el PSOE ha entregado lo de las cuentas de los pagos en metálico. 2017 a 2024. Todas. No esta, que es la clave en el derecho penal que prohíbe las investigaciones prospectivas. Eso por un lado. Y eso dices que ahora mismo hace disponer de una información muy valiosa. Valiosísima, pero bueno, ya la tiene. Ningún partido político ha aportado tal cosa. Pero el segundo punto, el 30 de junio entró la UCO en la sede de Ferraz y se llevó y clonó el ordenador del secretario de organización del PSOE, del señor Santos Cerdán. ¿Dónde está el informe de la UCO? Sobre lo que decía el informe. Entre las facturas que tiene y el clonado del ordenador de Santos Cerdán, en este momento, la Audiencia Nacional y la UCO tienen una información valiosísima. Si no sacan nada de ahí, ya lo veremos, yo creo que no van a sacar nada, es todo un fraude, un golpe fraude. Alberto, bueno, lo que está diciendo Ernesto es grave, y así lo sostengo. Ayer Gabriel Rufián le decía a Pedro Sánchez que se dejará teorías de la conspiración. Igual si te escuchará te diría lo mismo también el diputado. Muchas gracias, siempre muy hábil. Pero dicho lo cual, de todas formas, yo creo que aquí hay un elemento, bueno, estupideces, veremos al final del camino quién dice estupideces, Ernesto. Dicho lo cual, yo creo que aquí hay un elemento del que no hemos hablado, que tendrá más o menos fiabilidad viendo de dónde sale, pero lo cierto es que en estos últimos días, desde que están en prisión, está saliendo una serie de entrevistas por parte de José Luis Ábalos y de Coldo García. Que no le voy a dar mayor credibilidad a entrevistas de gente que ahora está en prisión preventiva. Pero es cierto que arrojan nuevos elementos que al menos habrá que investigar a ver si hay algo de cierto o no, por lo menos. Entrevistas pagadas. Que son, el señor Ábalos. Que son entrevistas, Ernesto. El señor Ábalos y el señor Coldo están ganándose la vida. Acabas de dar un mitin, Ernesto, te he escuchado. Déjame por lo menos 30 segundos. Déjame 30 segundos después de tu teoría de conspiración que hemos escuchado todos, solo por acabar. Simplemente ellos ponen el foco
ellos ponen el foco tanto en el papel de la esposa del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en ese rescate de Plus Ultra, y también ponen el foco en el papel de José Luis Rodríguez Zapatero. Los argumentos que dan. Que por cierto, ¿Cuáles son los argumentos hablabas que del dan pollo nuevos? Carvajal, del oro, etcétera. Quiero decir, José Luis Rodríguez Zapatero se metió él en Venezuela. O sea, aquí habrá una teoría de conspiración contra él, irán contra él, Trump y no sé quién, y será a nivel internacional, como decías. Pero fue decisión del propio José Luis Rodríguez Zapatero meterse en Venezuela para mediar entre las partes. Que ha salvado que por cierto, fue una mediación, te digo una cosa, como iniciativa fue muy aplaudida y desde el principio, porque es verdad que mucha gente veía que se necesitaba una mediación externa. Otra cosa es luego... Entonces, ¿por qué dice se metió él? ¿Por qué lo dices despectivamente, hombre? Porque se metió él. Dices que y luego dices que fue aplaudido. Se metió él y fue aplaudido. En su momento fue aplaudida. Luego después, sin embargo, fue muy criticado. Por ponerse del lado de quien ha hecho unas elecciones que no fueron libres y creíbles, dicho por la Unión Europea y la propia ONU. ¿Tú sabes cuántos refugiados han venido a España promovidos por las gestiones de Zapatero en Venezuela, de la oposición? Muchos, espero, y me parece fantástico y aplaudamos. Perfecto. Este es el personaje, que acaba de hablar. Es que haces demagogia, Ernesto. Deja de hacer demagogia y deja de contar aquí teorías de conspiración. Podemos ponernos de acuerdo. Yo no voy a dejar, deja tú de decir tonterías. Bueno, Ernesto, veremos quién dice tonterías. Ya lo veremos, a Zapatero en rejas. Todos los montajes que decías que Zapatero era víctima de no sé qué montajes. Ya veremos luego es un montaje, sigue siendo un montaje lo de Serdán. Y te lo demuestro. Veremos quién dice tonterías al final del camino. Son corruptelas. No hay comisiones en Serdán. Te equivocas y no vas a poder probarlo ni tú y la UCO. Por eso no sacan ningún informe. Yo no estoy para probarlo. Bueno, pero acabas de decirlo. Acabas de dar a entender de que estoy diciendo que veremos al final del camino quién dice tonterías. Yo no estoy para probar si tú has hecho muchas tonterías o no. No estoy yo para probarlo. Son tonterías. Créeme que son tonterías. De buena fe, ¿eh? Alguien dice de tonterías de buena fe. Tú planteas que cuando se está hablando de Zapatero se hace porque sostienes es una forma de derribar o de ir a por Zapatero para hacer daño al gobierno. Sí, y entronca con una campaña internacional que es la campaña del gobierno de Trump de derrocar, junto con Corina Machado, que ya lo ha dicho además públicamente, necesita apoyo internacional para acabar con Maduro. Y el problema de Estados Unidos es muy claro. Es que van a convertir a Maduro en el héroe. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay una gran tradición antiintervencionista. Bueno, eso veremos, eso es harina de otro costal. Tú dices que va en el contexto de una operación internacional y ahí aparecería. Os quiero preguntar, porque, ojo, hoy Feijóo, hemos visto cómo él apelaba a los socios que él sostiene que están permitiendo que siga este gobierno y decía que es vergonzoso. Pero decía más, con este tono tan contundente Feijóo contra los socios que permiten que siga el gobierno. Vergüenza es que hayan apoyado a este gobierno todos los días desde el primer instante. Y lo que merecen es pasar vergüenza porque están siendo los cómplices del gobierno más corrupto de los últimos 47 años en España. Si de verdad tuviesen alguna vergüenza, les dejarían caer simplemente para que los españoles pudiésemos hablar en unas elecciones generales. ¿Es el gobierno más corrupto en todos esos años? Me pregunto. Se olvida de Aznar y de Rajoy, ¿no? Que son los que luego él lleva siempre por delante en su partido. Es decir, es que me parece de verdad... ¿Dónde están las pruebas del gobierno como corruptor, aparte de Ábalos, Serdán y Koldo? Pregunto, Alberto, en esta apelación que hace Feijóo a los socios, ¿crees que puede buscar que en algún momento haya quien se eche atrás en el apoyo al gobierno? No. Esa acusación que dice el gobierno más corrupto en 47 años. El resto, Alberto. Pues hemos ya roto con el gobierno, veremos a ver, eso se puede sufrir una serie de evoluciones, veremos cómo va la amnistía que yo supongo que en marzo se le aplicará porque es el plazo de admisión de los recursos de amparo. Ya lo veremos eso. Puigdemont tiene un gran problema que se llama Alianza Catalana, no Sánchez, en Cataluña. Alianza Catalana que le está comiendo el terreno. Pero lo que digo es dónde están las pruebas de corrupción del gobierno. Porque una cosa es la corrupción de un gobierno y otra cosa es la corrupción de Ábalos, de Serdán y de Koldo. Y otra cosa es Begoña Gómez. El diario El País, por ejemplo, hace un gran servicio a la conspiración. El pasado domingo pone en los casos de corrupción del PSOE a Begoña Gómez. ¿Y por qué en el PSOE? Porque no es un caso de corrupción extramuros del PSOE.
¿dónde está el tema del PSOE con Begoña? Begoña empezó hace muchísimos años, desde la llegada de Sánchez al gobierno, con sus actividades. Ya, para hacer un poquito de reconciliación, fíjate, yo con Ekaizer estoy de acuerdo en tu versión de Puigdemont y de Alianza Catalana, en eso te lo compro completamente. Lo que tú preguntabas, Jesús, que esto es lo importante, ¿es este gobierno el más corrupto en lo que tenemos en lo que llevamos de democracia? 47 años. Pues te digo una cosa, la historia y las sentencias lo dirán. Desde luego sí que es un gobierno que a día de hoy está asolado por los casos de corrupción y casos de acoso en su entorno, y si no es el gobierno más corrupto, desde luego es el gobierno que tiene más cómplices para sostenerlo, eso está claro. A Manuel Rico. Es el más acosado. Manuel. Que si nos ceñimos a Yo los creo que hechos, nos estamos olvidando de casos de corrupción y de operaciones, Por pero eso, bueno, yo creo Manuel, que es Mr. Dato aquí. Primero, Manuel. ciñéndonos solo a corrupción económica. Para mí el mayor caso de corrupción en 47 años ha sido el señor Aznar mintiéndole a los españoles sobre la autoría del 11M con los 190 y pico cadáveres aún calientes. Pero si nos ceñimos a corrupción económica y a los hechos demostrados, sin duda el gobierno más corrupto es el de Aznar y el menos corrupto el de Zapatero. Eso con los hechos conocidos. El gobierno actual tiene o es el más asolado o está asolado por casos de corrupción. Hombre, el gobierno tiene, que se sepa, ha tenido un foco en transportes, porque ahí estaba Ábalos, hay que verlo, está bajo investigación, hay que ver eso, y ahora ha salido algo de la SEPI que un expresidente que hay que ver en qué medida... Un buen puñado de millones de euros. Perdóname. Hay que ver, está en una fase completamente inicial y en una causa que está bajo secreto, con lo cual yo creo que hay que ver además si son elementos de corrupción en caso de que se mostrasen durante el tiempo que estuvo en la SEPI, posteriores, etcétera. Pero vamos, el gobierno, a mí un caso y un euro de corrupción me parece demasiado. Pero el a sus gobierno socios no les está... parece demasiado. Bueno, esa es la segunda parte, si puedo mencionarlo. A mí me parece una extrañísima forma de seducir a quienes en teoría son las únicas personas que podrían apoyar una moción de censura. Yo creo que insultándolos todos los días no va a conseguir que le voten en esa hipotética moción de censura que no se atreve a presentar. Es una estrategia política extraña. Pero bueno, eso ya es la estrategia del PP, cada quien sabrá qué hacer. Pero respecto a la corrupción y los gobiernos, ahí hay hechos y está claro. Aznar, el que más, Zapatero, el que menos. Ernesto Ekaizer, traes primicia sobre el juez Peinado. Ernesto, Sí, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, la prensa ha titulado, ha sacado una información diciendo que el juez Peinado ha pedido a la UCO un informe sobre un informe de un abogado que pretende tener datos relevantes, nuevos, sobre Begoña Gómez y sobre todo en relación a Air Europa. Bueno, la verdad de la historia es que este es un documento que escribe un abogado contra el cual se ha querellado ya el PSOE en junio del 2025 por decir que prácticamente todo el Consejo de Ministros y otros que no son miembros del Consejo de Ministros tienen cuentas en Panamá, en República Dominicana. Este señor pues ha enviado el documento en aquel entonces al presidente del Senado, que lo ha incluido, desde luego, en la Comisión de Investigación del Senado. Para eso está la Comisión de Investigación del Senado, sobre el caso Coldo, Ardama y compañía, y lo ha enviado al Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo. Un documento de un abogado de 52 páginas. El Tribunal Supremo lo ha archivado, ha dicho que no decía nada, me estoy refiriendo al informe famoso sobre las cuentas en República Dominicana, y este es el mismo señor que ahora presenta un informe sobre el cual se basa el juez Peinado para pedir un informe a la Unidad Central Operativa sobre si se debe abrir causa o reanudar la investigación, que está cerrada, sobre el rescate de Europa durante la pandemia. Esta es una manera del juez, un camino tortuoso para rodear la decisión de la Audiencia de Madrid, sección 23, que le dice que no hay indicios suficientes hasta ahora, lógico, para investigar a Begoña Gómez en Air Europa. ¿Y cuáles son los indicios nuevos? Pues el juez se lo pide a la UCO. Resulta que el juez vulnera una decisión de la Audiencia de Madrid y le pide a la UCO que le diga si hay nuevos indicios para investigar a Begoña Gómez en Air Europa. En otros términos, está clarísimo que es una campaña política, que es una instrucción política. La sección 23 no es una sección
que esté contra el juez Peinado. Le ha corregido en sus aspectos más irracionales, en sus aspectos más escandalosos, en lo que es una barbaridad y no se puede sostener, porque si lo sostendrían serían cómplices de él. Pero en el tema de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, le defiende no solo completamente, sino que le guía por donde tiene que ir. Por lo tanto, el juez está vulnerando una decisión de la Audiencia de Madrid, de la sección 23, con el amparo de la UCO, amparándose en la UCO. Es que la UCO se ha convertido en el doble poder en este país y él no tiene ningún tipo de reparo en decirle, oiga, UCO, dígame si tengo que investigar y si hay hechos nuevos. Pero hombre, los hechos nuevos lo tiene que aportar él, el juez es el que tiene que decir cuáles son los hechos nuevos. La UCO es policía judicial, lo único que tiene que hacer es narrar los hechos. Si la UCO no se lo ha dicho, ¿por qué le pregunta al juez si hay indicios nuevos? Ernesto nos va a contar a continuación también, hay aspectos que quiere comentar en torno a Zapatero y cómo se está publicando sobre él, también algún dato sobre el rey emérito, pero antes, Laura Ballester, conexión con Valencia, porque hay novedades. Dicen en el entorno de Feijóo que va a aportar los mensajes que se intercambió con Mazón. Vamos a ver lo que ha dicho Esther Muñoz del Partido Popular al respecto, porque la jueza le decía, si quiere entregue los mensajes, para demostrar si, como usted dijo, señor Feijóo, esto no lo dice la jueza, pero es que Feijóo dijo, estuve informado puntualmente de forma constante, vino a decir con Mazón. Bueno, está dicho, entregará los mensajes, está dicho Esther Muñoz del Partido Popular. Yo lo que le puedo asegurar es que el señor Feijóo está a lo que diga la justicia. Si la jueza de la Dana entiende que puede servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues efectivamente el señor Feijóo cumplirá. Laura Ballester, ¿por qué es importante? Ahora mismo tenemos a Feijóo citado a declarar como testigo y la jueza le dice, si quiere, enseñe esos mensajes que se intercambió, si es que se intercambió, con Mazón. Sí, buenas tardes, Jesús, a toda la mesa. Pues efectivamente, Feijóo se ha metido en este embrollo judicial porque él dijo en una rueda de prensa en la que estaba Televisión Española que él estuvo informado en tiempo real, esa fue su expresión exacta, por Carlos Mazón de todo lo que sucedía no solo el día de la Dana, sino desde el 28 de octubre, es decir, desde el día antes de la Dana que acabó con 230 fallecidos. Y la jueza, pues lo que quiere saber, y por eso lo ha citado como testigo, aunque aún sin fecha, lo que quiere saber es qué información en tiempo real le daba Mazón y que supuestamente le transmitía Salomé Pradas, que es el banderín de enganche, porque a Carlos Mazón no lo puede investigar directamente, pero como Salomé Pradas le daba información a Mazón, pues, y Mazón se la pasaba a Feijóo, pues lo que quiere saber la jueza de la Dana es qué información le dio y le ofreció voluntariamente entregar los mensajes, los correos electrónicos, las llamadas que mantuvo con Mazón, que solo ha reconocido 2, pero que lo que quiere la jueza es recabar toda la información que pudo recibir Feijóo sobre la emergencia del 29 de octubre, de forma voluntaria, claro. Claro, porque enseguida nos vas a contar además, porque la jueza plantea un careo, nos vas a contar qué careo es. Pero lo cierto es que fue Feijóo quien dijo que Mazón le tenía informado en tiempo real, incluso el día antes de la Dana, incluso el día antes. Luego Mazón dice que no fue tal, que habló a partir de las 9, pero Feijóo dijo esto. El presidente de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja. Claro, y a partir de ahora esto es lo que vamos a ver si aclaran esos mensajes que Feijóo, dice Esther Muñoz del Partido Popular, que entregaría. Veremos a ver qué es lo que se entrega, pero se plantea también un careo por parte de la jueza. Esto es noticia de hoy. Plantea la jueza un careo para aclarar quién está mintiendo. ¿Qué careo? Así es, pues a petición de una acusación popular y particular se planteó la posibilidad de que hubiera un careo entre la investigada Salomé Pradas, que es la consellera y la que era mando único de la emergencia el 29 de octubre, y el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que en los mensajes que entregó Pradas a la jueza, pues aparecía dándole órdenes directamente a la consellera, a pesar de que él era un secretario
autonómico, aquella frase famosa de Salo, ni se te ocurra confinar, entre otras frases que le aseguró. La jueza lo ha acordado hoy porque como ha habido tal contradicción entre los mensajes entregados a la causa, la declaración de Salomé y las dos declaraciones del jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, del ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, pues la jueza ha decidido citar un careo a los dos. Para José Manuel Cuenca es obligatorio la presencia porque él solamente es investigado. En el caso de Salomé Pradas es voluntaria porque ella, José Manuel Cuenca es testigo y Salomé Pradas es investigada. Entonces ella solo puede comparecer voluntariamente. Aunque desde fuentes cercanas a Salomé Pradas nos han confirmado que ella está dispuesta a comparecer en ese careo. Así que formalmente ya podemos anunciar que habrá careo entre las conselleras Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, pues para dilucidar si él le transmitía órdenes de Mazón, si le ordenó decir que no molestara a Mazón y que le enviara a él los mensajes, y todas las cuestiones sobre el confinamiento, el catalán y todo lo que se ha sabido después gracias a las declaraciones de testigos. Laura Ballester, periodista de investigación, Diario Levante, gracias por acompañarnos y por contarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, Ernesto Ekaizer, en esto no es baladí tener que ir a declarar como testigo por parte de Feijóo, y el hecho de aportar los mensajes sí los aporta. Ernesto. Ahí hay dos cosas. En primer lugar, da la impresión, por lo que ha dicho su portavoz, que los va a aportar. Da impresión, digo. Parece difícil. La portavoz de Feijóo. Claro, me parece difícil que luego Feijóo, que puede invocarlo, tiene su derecho a invocarlo, el secreto de las comunicaciones, lo invoque, puede invocarlo. Lo que pasa es que una situación así es una situación compleja. A mí lo que sí me parece interesante comentar, que os puedo aportar, un careo entre un investigado y un testigo es un careo muy difícil. ¿Por qué? Porque el investigado tiene derecho a no decir la verdad, a no declarar con sí mismo, a mentir, como se dice popularmente. El testigo no, el testigo tiene que decir la verdad. Por lo tanto, es una diligencia muy compleja. Y entre tanto, Gloria Marcos, ¿qué está ocurriendo? Pues entre tanto lo que está ocurriendo es que creo que la gente lo que ve es que todo esto genera aún más dolor de las víctimas, que nadie está, desde el punto de vista del gobierno valenciano, asumiendo realmente, sino que Pérez Llorga lo que está haciendo es recolocando a todos los miembros del gobierno que fueron responsables de lo que pasó. ¿Así que ha pasado? Pues mira, al que era el conseller de Educación, que en la comisión del Congreso dijo que él, ¿cómo iba a ser responsable de 80.000 profesores y de 500.000 alumnos? Por eso se fue a comer a Alicante. Pues ese señor lo ha puesto de conseller de Hacienda. Qué susto, ¿no? O sea, uno que no es responsable. Y luego a la que dijo, jope, si pasa algo me avisas, la que se fue del CECOPI, Susana Camarero, para dar unos premios, esa le ha quitado servicios sociales y la portavocía, pero le ha dejado igualdad, deporte y no recuerdo ahora qué otra cosa. Quiero decir que ha seguido premiando a los miembros del gobierno de Mazón, entre otras cosas porque como no son diputados tienen que seguir viviendo del chiringuito. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular. O sea, luego que pida auditorías, ellos los que están haciendo es siguen dependiendo de Vox y al mismo tiempo mantienen a todo el equipo de ineptos que generó 230 muertes.